Las adaptaciones de las novelas a película casi nunca son buenas. Claro, hay sus excepciones como It, el payaso de Stephen King o como La reina de los condenados de Anne Rice, pero por lo general las adaptaciones cinematográficas son muy flojas y se quedan muy cortas. Tal es el caso de The Monkey, estrenada en este año, en este 2025, y es una película de terror sobrenatural con tintes muy marcados de comedia negra. El director y guionista es Osgood Perkins, quien también hizo Longlegs en el 2024. The Monkey es una película de bajo presupuesto y se nota, le invirtieron poco menos de $10 millones, pero le ha ido muy bien con la recaudación porque al momento lleva más de $70 millones a nivel mundial. El rodaje se realizó en Vancouver, Canadá, y se basa en una novela de Stephen King del mismo nombre, The Monkey. El protagonista de la película The Monkey es Theo James, quien interpreta a los hermanos gemelos Hal y Bill Selburne en un doble papel. Así es, interpreta a los dos. En el libro de Stephen King no hay gemelos, es solamente Hal. En la película The Monkey también sale Elijah Wood en un papel secundario y casi no sale para nada en la película. The Monkey no me pareció mala, sino lo que sigue. Terrible, aburridísima, gachísima. Me pareció muy aburrida, muy lenta. La actuación del protagonista me pareció muy sosa. Está bien que quiera interpretar a un tipo traumado y bobo, pero para mi gusto se pasó de bobo y de lento. No me gustó nada la actuación del protagonista. No me gustó nada tampoco la dinámica de la película en sí. La trama de The Monkey sigue a los hermanos gemelos Hal y Bill Selburne, interpretados los dos por Theo James. A estos hermanos resulta que su padre biológico los abandonó a ellos y a su madre cuando eran unos bebés. El padre salió a comprar cigarros y jamás regresó. Muy típico. El padre de los gemelos era piloto comercial y la única herencia que les dejó a los hermanos fue un montón de cosas raras, un montón de souvenirs que el padre les traía por cada viaje que hacía. Entre estos souvenirs está este aterrador chango. Este chango siniestro oculta una maldición. Cada vez que alguien le da cuerda al mono maldito, el mono se activa y empieza a tocar su tambor. Y cada vez que el mono toca el tambor, alguien muere. Las muertes son aparentemente aleatorias y no guardan ninguna relación entre si es familiar o no, como ocurre con otras películas que tienen que ver con maldiciones familiares, como la última de Destino Final, por ejemplo, que por cierto estoy preparando un especial de Destino Final 6, Lazos de Sangre, que sí me gustó y mucho. En The Monkey, la maldición no guarda relación con los lazos familiares, lo cual me parece extraño, ya que en el libro de Stephen King, la maldición sí guarda relación con la familia, y en la novela de Stephen King aparte, el mono es más que nada una metáfora de los traumas infantiles. En la película, los hermanos gemelos intentan deshacerse del juguete después de que el chango mata a la niñera, mata a su madre y a su tío. Los niños por fin logran deshacerse del mono maldito y siguen con sus vidas como si nada, pero se dejan de hablar los hermanos y cada quien toma un rumbo diferente. Años después, cuando las muertes comienzan de nuevo, los hermanos deben reunirse para destruir al mono maldito de una vez por todas. The Monkey combina terror sobrenatural con elementos de comedia negra y lo hace de una manera muy exagerada en un tono gore muy splatter, lo cual no está mal. Me gusta el splatter, me gusta el gore, pero cuando está bien hecho. En The Monkey, la única escena que realmente me gustó fue la primera, cuando llevan al mono a una casa de empeño para deshacerse de él, y en eso el mono empieza a tocar su batería, mueve las energías alrededor del mono y mata al dueño de la casa de empeño con un arponazo. Esa primera escena fue lo único que me gustó de la película. Las muertes son muy al estilo de Destino Final y no es que el mono agarre un cuchillo y los asesine a todos, no. El mono solamente está ahí presente y hace que de alguna manera mística, de alguna manera que parezca fortuita, las víctimas mueran al estilo de las películas de Destino Final. No mata el mono como Chucky o como los juguetes del juguetero del diablo. El mono tiene una maldición y hay alguna fuerza extraña, oscura, que se encarga de matar a las personas. Todas las muertes están hechas con CGI y no es que se vean exageradas. El gore así debe de ser. El gore debe de ser exagerado y violento, pero lo que no me gustó es que las muertes se ven demasiado falsas.
te das cuenta que es CGI, se ve un CGI de lo más chafa, abusaron mucho aparte del CGI y no usaron nada de efectos prácticos. Quizás si hubieran usado efectos prácticos esta película me hubiera gustado, pero añádele un CGI chafa a una actuación pasada y el resultado es que al ver esta película y cuando ya iba a más de la mitad, se me hizo tan pesada, se me hizo tan sosa que me dieron ganas de quitarla. Pocas películas tienen ese efecto en mí, pocas películas hacen que me den ganas de quitarla y no ver el final. The Monkey es una de esas películas insufribles. Y no es porque sea violenta, sino porque la violencia está muy mal hecha, se ve muy artificial, sobre todo en la escena del panal de abejas. Hay algunos cambios sustanciales con respecto a la novela de Stephen King, por ejemplo, el chango toca platillos, pero en la película se cambió a un tambor debido a preocupaciones legales relacionadas con Disney. Disney es quien posee los derechos de un mono con platillos similar al que aparece en Toy Story 3. Osgood Perkins afirmó que este cambio intensifica la atmósfera de tensión, ya que el redoble del tambor crea una mayor anticipación antes de las escenas clave y pues esto está bien, me convence. Ahora, comparando la película con el libro, la película adopta un tono más humorístico y un tono más sangriento comparado con el estilo de Creepshow o de Gremlins, en contraste con el tono más sombrío y mucho más psicológico del libro de Stephen King. Perkins describió la película como una comedia sangrienta con muertes exageradas e irreales, similares a las de Tommy Daly de Los Simpson, y entiendo el concepto perfectamente. Lo que no me parece es que no lo supo hacer, abusó del CGI, lo pudo haber hecho con efectos prácticos, pero los efectos prácticos, los animatrónicos por ejemplo, suelen ser más laboriosos y más caros que el CGI es más fácil a la hora de la edición. Supongo que abusó del CGI por comodidad y porque tenían un presupuesto limitado, aunque eso no justifica las actuaciones tan flojas. La novela de Stephen King es una chulada, tiene un tono 100% psicológico y opresivo. La novela original de Stephen King cuenta la historia de Hal Shelburne sin gemelo, es hijo único, un hombre atormentado por un mono de juguete con platillos que encuentra entre las cosas de su papá, y cada vez que el mono toca sus platillos ocurre una muerte o una calamidad. La historia comienza cuando el hijo de Hal, Petey, descubre el mono maldito en el ático de la casa de su infancia, lo que desencadena recuerdos traumáticos en Hal, y a través de flashbacks se revela cómo el mono ha perseguido a Hal desde niño, reapareciendo cada vez que intenta deshacerse de él, creyendo así que está maldito. Entonces Hal lo arroja a un pozo seco, pero décadas después el mono regresa inexplicablemente. Hal y Petey deciden hundirlo en el lago Cristal, pero incluso entonces el sonido de los platillos persiste, y un recorte de periódico después revela que cientos de peces han muerto en el lago, sugiriendo que la maldición persiste. El mono en la novela de Stephen King simboliza los miedos reprimidos y el trauma de Hal, conectando el pasado y el presente. Los críticos, como Miquel Valdelú, lo relacionan con conceptos junguianos. Me refiero a psicología de Carl Jung, conceptos junguianos de la sombra y la lucha por resolver influencias no resueltas, como la ausencia de una figura paterna. La novela de Stephen King te deja con la duda de si el mono representa o no una fuerza externa maligna, o más bien el mono representa la culpa interna y los deseos subconscientes de Hal. Y en la película pues no tiene nada de eso, no tiene profundidad, es puro terror sobrenatural, no toca ningún tema psicológico y los personajes carecen de la profundidad de los de la novela de Stephen King, y esto convierte a mi gusto a esta película en una adaptación superficial, vulgar y barata. No me gustó en absoluto y casi por un poco, casi no la termino de ver para ponerme mejor a ver un episodio de Fenomenoide. Así de mala es The Monkey, pero para gusto los colores, ¿no? Y quizás a muchos de ustedes sí les gustó, y si te gustó The Monkey, por favor házmelo saber con un comentario aquí en la cajita de comentarios, porque para gusto los colores. La película está disponible en Amazon Prime por si la quieres ver, también está en YouTube. Ve la película y dame tus conclusiones, me interesa mucho saber tu opinión, y si llegaste hasta el final de este video te lo agradezco de todo corazón. Esto es todo por el día de hoy, y si este video te gustó, suscríbete al canal y compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el terror y lo raro. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador.